Gloria a Dios. Estamos agradecidos por la oportunidad que Dios nos concede una vez más de estar aquí compartiendo con ustedes estos estudios bíblicos. Esperamos que sean de bendición y también pedimos a Dios que la paz de nuestro Señor sea en ustedes. Ese es nuestro deseo. Y yo quiero compartir una poesía que se titula Las plagas del alma. Y yo creo que no hay nada más precioso y ni nada más certero que confiar en Dios. Es el único que nunca va a fallar, es el único que siempre te va a entender, es el único que siempre va a estar ahí cuando lo necesitas, en todo tiempo. Y esta poesía dice así: todo a mí me impresionaba cuando a Dios no conocía. Sentía dolor o alegría de forma desmesurada. Si eran grandes tempestades, creía que se acababa el mundo. Me hundían en hoyo profundo las grandes calamidades. Los problemas que venían, que me robaban la calma, a mi ser fácil vencían, eran las plagas del alma. Por tener conocimiento de la palabra de Dios, me decía en mi entendimiento: ¿de quién es que vas en pos? Cuando ya no pude más y mis fuerzas se acababan, habiendo llegado al clímax de los pesares que me ahogaban, escuché la voz de Dios hablándome en mi adentro. Ya no erréis en desvaríos, ponme en todo siempre al centro. Yo he sido y yo soy el maestro, ponme toda tu atención. No aceptaré ni un pretexto, no quiero tu presunción. Al corazón humillado no le despreciaré. Acércate a mí confiado, que no te abandonaré. Y Él me enseñó a ser valiente y en su palabra confiar. Hoy puedo ser ya consciente que en su poder puedo fiar. No es solo dicho de labios, lo creo de corazón. Ya no temo a los contrarios. Dios me ha dado una razón. Él nunca desamparará al que en su nombre confía. Con su luz lo alumbrará y le guiará día a día. Gloria a Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Dios. Y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es tu bendición. Que el cielo se parte en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de
lo que tú ves en los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es tu bendición. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana a Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana a Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana a Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana a Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Queridos hermanos, amigos, qué bueno que hoy nos visita de nuevo. Yo deseo que la paz de Cristo, como siempre, esté presente en cada rincón de su alma, de su pensamiento, y que pueda usted tener un acercamiento a Dios como usted lo desea. Es nuestro mejor anhelo y nuestro mejor deseo para usted. Vamos a orar en esta hora para dar comienzo a nuestro estudio. Vamos a rogarle al Señor que Él nos bendiga y que nos llene de sabiduría, que nuestro corazón se abra y esté atento a las palabras de Dios en este día. Señor, te agradecemos nuevamente este momento. Hemos estado aquí, Señor, con este propósito, con esta intención de escucharte hablar. Gracias porque usas, Señor, mi persona, mi corazón, mis labios, mi entendimiento para hablar a mis amigos, a mis hermanos, acerca de ti, Señor. Yo espero hacerlo de una forma correcta. Te pido tu asesoría, te pido, Señor, tu bendición, que me des sabiduría suficiente, Señor, y también a mis amigos y hermanos que les ayudes a comprender tu palabra y que la consideren necesaria e indispensable, Señor, en sus vidas. Este es mi ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Es el acercamiento a Dios.
Actualmente vivimos en una sociedad que se distancia por lo menos 6 pies o 183 centímetros, su traducción. Y esto debido a la crisis de salud en la que estamos inmersos. Pero indefectiblemente necesitamos acercamiento, necesitamos cercanía, no alejamiento. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes necesitan abrazar a alguien a quien aman? Seguramente todos. No podría decir que algunos de ustedes. Yo creo que todos los que están mirando ahora este estudio podrán responder que sí, que necesitan abrazar a alguien, acercarse a alguien, estrechar su mano, tocar su hombro mientras le dirige una mirada y unas palabras llenas de afecto, llenas de ternura. Quizá hasta se le humedecerían sus ojos. Es el deseo más genuino de un alma que necesita expresar sus sentimientos, sus emociones. Al fin y al cabo, queridos, somos humanos y necesitamos estas cosas. Dios nos constituyó así. Ahora, si hablamos de acercarse a Dios, ¿qué podemos decir acerca de ello? Bueno, que se hacen presentes algunas reservas, algunas dudas y quizá algunos temores. Cuando hablamos de acercarnos a Dios, como que alguien pudiese dudar en algún momento. Ahora bien, ¿qué significa acercarse a Dios? De primera le puedo decir que hay información en el Antiguo Testamento que nos ilustra acerca de este asunto. Por ejemplo, hemos de saber que el ritual y los sacrificios del Antiguo Testamento son insuficientes. Aquí encontramos que aunque se ha alegado que la adoración a Jehová evolucionó del ritual y los sacrificios al requisito moral, los hechos muestran que no fue así. El simple ritual y los sacrificios en sí mismos nunca fueron suficientes. Solo proveyeron una base legal simbólica para acercarse a Dios. Jehová mismo era el que finalmente decidía a quién aceptar, por lo que el Salmo 65, versículo 4 dice lo siguiente: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Se recalcó de continuo la importancia de la fe, la justicia, el no ser culpable de derramamiento de sangre, la veracidad y la obediencia a la voluntad expresa de Dios como requisitos para acercarse a Él. De modo que el que podría subir a la montaña de Jehová no sería el que simplemente llevara dones al soberano universal, sino el inocente de manos, el limpio de corazón. Miren lo que dice el Salmo 24, versículo 1 en adelante. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares, la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Es la pregunta. La respuesta es el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuando no existían esas cualidades, los sacrificios, los ayunos e incluso las oraciones se hacían detestables e inútiles a los ojos del Señor. Lo dijo Isaías en una ocasión, versículo 13 del capítulo 29 del profeta. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mire, si una persona cometía un mal, tenía que acercarse a Dios con un espíritu quebrantado y un corazón humillado para que Él lo aceptara. Esta es una de las recomendaciones que tenemos ahora. Si nosotros hemos pecado, podemos acercarnos a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios. El salmista lo dijo en el número 51, versículo 6, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Mire bien, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que ya vamos vislumbrando el acercamiento a Dios. Dios no podía aprobar el sacrificio sacerdotal si los sacerdotes despreciaban su nombre y ofrecían sacrificios inaceptables. Y esto es bastante duro. Mire, vamos a leer Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Mas ahora orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Querido hermano, amigo, el acercarse a Dios también se describe como una comparecencia de uno mismo ante un tribunal y ante un juez para juicio. En Isaías 41, versículo 1 y luego versículos 21 y 22 dice, versículo 1, Jehová dice, el versículo 1 dice, escuchadme estas cosas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. El versículo 22 dice, traigan, anunciemos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Esto es en cuanto al ritual y los sacrificios en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a mencionar una base para acercarse a Dios bajo el nuevo pacto. Como una base legal pictórica, el pacto de la ley con sus sacrificios de animales señaló a una base superior para acercarse a Dios. Esta vino por medio del nuevo pacto, gracias al cual todos conocerían a Jehová, desde el menor de ellos aún hasta el mayor de ellos. Lo dice en Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de ellos. Nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Hermanos, Dios pone en las mentes de los que le aceptan sus leyes y preceptos, los sella para que lo conozcan. Esa es la finalidad. ¿Hay alguna duda en cuanto al deseo de Dios de acercarse a nosotros? No la hay. Dios se acerca a nosotros. Nosotros tenemos que tener la confianza de acercarnos a Él. Necesitamos la cercanía con nuestro Dios. En su calidad de único mediador de ese nuevo pacto, Cristo Jesús llegó a ser el camino. Lo dijo el apóstol Juan allá en su Evangelio, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
La muerte de Cristo eliminó la barrera que separaba a los judíos de las naciones gentiles incircuncisas que no estaban incluidas en el pacto nacional de Dios con Israel. De modo que mediante él nosotros, ambos pueblos, tenemos el acceso al Padre por un solo Espíritu. La fe en Dios como aquel que es remunerador de los que le buscan solícitamente y en el rescate es el requisito previo para acercarse a Dios y para que Él nos reciba bondadosamente a través de Jesucristo. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted se acerca a Dios y yo me acerco a Dios, tenemos que creer que le hay. No lo vemos y nosotros tenemos una humanidad que tiene la tendencia a creer solo lo que mira, supuestamente, para justificar el hecho de no acercarnos a Dios. Y sin embargo le digo, siempre creemos en algo que no se mira. Siempre lo estamos haciendo. Así es que, ¿por qué no creer en nuestro Dios, que es el soberano, el Rey de reyes y el Señor de señores? Mire, los que se acercan a Dios mediante Cristo Jesús como su sumo sacerdote, ponga atención en esto, e intercesor, saben que siempre está vivo para abogar por ellos y con confianza pueden acercarse con franqueza de expresión al trono de la bondad inmerecida. Hebreos 4:14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe? No se acercan más con temor de ser condenados. El apóstol Pablo nos ayuda en la carta que él escribió a los romanos en el capítulo 8, versículo 33, y nos dice, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabe? No se acercan con temor de ser condenados, pero mantienen el temor piadoso y la reverencia que merece tal acercamiento a Dios, al juez de todos. Así que, dice el escritor a los Hebreos en el versículo 28 del capítulo 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándolo con temor y reverencia. Mire, el modo cristiano de acercarse a Dios exige sacrificios y ofrendas de índole espiritual. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ese es todo el sacrificio que usted tiene que hacer. ¿Le parece mucho? Hablamos mucho a través de un día común. Así que, ¿por qué no ofrecerle y dedicarle al Señor algunas palabras de nuestro corazón? La Biblia dice que tanto los templos materiales como el oro, la plata y las imágenes de piedra no son ningún beneficio para acercarse al Dios verdadero. La verdad, no necesitamos ninguna figura de ninguna índole. Nos podemos acercar a Dios con nuestro corazón. Los amigos del mundo son enemigos de Dios. Él se opone a los altivos, pero los humildes que tienen manos limpias y un corazón puro pueden acercarse a Dios y Él se acercará a ellos. ¿Sabe? Es una forma curiosa de acercarse a Dios. Él promete que se va a acercar a nosotros en la medida que nosotros nos acerquemos a Él. Es garantía. Es como algún artefacto que usted lo mueve de ese lado y automáticamente se mueve en ese sentido hacia el mismo. Y si se mueve hacia el otro lado, se retira opuestamente. Este es, digamos, el mecanismo para acercarnos a Dios. Si nosotros damos un paso, el Señor da no solo uno, o sí da un paso, pero uno de sus pasos que son grandísimos.
Es cuestión de acercarnos nosotros a Él en la medida de nuestra humildad, de nuestro corazón. Así que los cristianos ungidos, llamados a la esperanza celestial, tienen un camino de entrada al lugar santo por la sangre de Jesús. Y como conocen bien al gran sacerdote sobre la casa de Dios, pueden acercarse con corazón sincero en plena seguridad de la fe. En cuanto a la importancia de acercarse a Dios con confianza, el salmista hace un resumen apropiado de la cuestión con las palabras. En Salmo 73, 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Tema: acercándonos confiadamente. Acercándonos confiadamente. Y le voy a leer Hebreos capítulo 4, versículo 16, que lo acabo de leer hace un momento. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí nos introducimos, queridos hermanos, en el meollo de la gran concepción característica de Hebreos, que Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Su misión es traer la palabra de Dios al hombre e introducir al hombre en la presencia de Dios. Estas son dos de las cosas más importantes que vamos a estudiar ahora. De hecho, ya empezamos a hacerlo. La misión de Jesús es traer la palabra de Dios a mí, a usted, e introducirnos en la presencia de Dios. No se puede llevar al hombre a la presencia de Dios sin que haya conocido y recibido previamente la palabra de Dios. El sumo sacerdote tiene que conocer perfectamente y al mismo tiempo a Dios y al hombre. ¿A quién tenemos aquí? A Jesús. Esta es la misión de Jesús que esta epístola nos presenta magistralmente. Número 1, este pasaje comienza haciendo énfasis en la sublime grandeza y en la absoluta divinidad de Jesús. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Saben, hermanos, Él es grande por naturaleza. No por los hombres que le hayan concedido los honores, ni por adornos exteriores, sino por la misma esencia de su ser. Él ha pasado los cielos. Esto puede significar un par de cosas por lo menos. En el Nuevo Testamento encontramos diversos sentidos de la palabra cielo. Uno era el cielo del aire, de las nubes y de las estrellas, lo que podríamos llamar el firmamento. Por cierto, según los estudios científicos, hay 5 capas en la atmósfera o de la atmósfera que envuelven la Tierra y la protegen. Es la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y la exósfera. Y todas ellas son las capas que forman la atmósfera para protegerla. De otra manera saldríamos volando nosotros si no existiese la gravedad que está resguardada con estas capas, estas 5 capas de la atmósfera. El otro cielo del que habla era el de la presencia de Dios, es decir, el tercer cielo, al que Pablo fue admitido en la experiencia en la que alude en 2 Corintios 12:2. Puede referirse a los cielos de las nubes y de las estrellas y puede referirse al cielo de la presencia de Dios. Esto significa que Jesús ha pasado a través de todos los cielos que pueda haber, todas las capas que pueda haber, y esta es en la misma presencia de Dios. Jesús es tan grande que hasta el cielo es demasiado pequeño para Él. Nadie ha presentado la sublime grandeza de Jesús como el autor de Hebreos. Así que vayamos al punto número 2. Y entonces vuelve a otro plano más próximo a nosotros. Nadie ha estado más seguro de la total identificación de Jesús con los hombres. Él pasó por absolutamente todo lo que un hombre tenga que pasar y es como nosotros en todo, excepto que superó todas las pruebas sin contaminarse de pecado como usted y yo nos ha acontecido a nosotros. Nos hemos contaminado de pecado, de mucho pecado. Antes de que volvamos a examinar más de cerca el sentido de esto, debemos tomar nota de algo. El hecho de que Jesús fuera sin pecado quiere decir que Él conoció honduras y tensiones y asaltos de la tentación que nosotros no conoceremos nunca.
lejos de ser su batalla más fácil, fue incalculablemente más difícil. ¿Por qué? Por esta razón. Nosotros sucumbimos a la tentación mucho antes de que el tentador haya agotado todos los recursos de su poder. No conocemos nunca lo más feroz de la tentación porque nos rendimos mucho antes de llegar a ese punto. En verdad somos bien vulnerables y caemos fácil. Pero Jesús fue tentado con mucha más fuerza, porque en su caso el tentador empleó absolutamente toda su astucia y su fuerza en el asalto, como diríamos, toda su artillería. Vamos a compararlo con lo que sucede con el dolor físico. Hay un grado de dolor que un ser humano puede soportar, y cuando se pasa ese grado se pierde el conocimiento, la persona se desmaya. De modo que hay agonías de dolor que no se experimentan nunca. Cuando usted va al médico, al hospital, y algo le duele, le preguntan del 1 al 10 en qué grado pone su dolor. Y usted tiene que contestar según sea su dolor. Pero usted no puede decir el 20 porque en tal caso usted ya está desmayado. Es verdad que en la tentación nos pasa esto. Nos rendimos ante ella al llegar a un cierto punto. Pero Jesús llegó a nuestro límite y mucho más adelante y no sucumbió. Es verdad que fue tentado en todos los sentidos como nosotros, pero también es verdad que ninguno de nosotros será tentado hasta el punto que lo fue Jesús. Esta es una realidad. Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Quizá pase por su mente la idea de que como Él era Dios, pues podía obtener de su divinidad o de esos recursos sobrenaturales esa ayuda para poder soportar la tentación. Y le diría algo, todo lo hizo con la humanidad, como usted y como yo. Bueno, esto es lo que es. Número 3. Esta experiencia de Jesús tuvo 3 consecuencias. Le dio el don de la simpatía. Aquí hay algo que debemos comprender, hermanos, pero que nos resulta muy difícil. La idea cristiana de Dios como un padre amante forma ya parte de la entretela de nuestro pensamiento y sentimiento, pero en aquel entonces era totalmente nueva. Para los judíos la idea básica acerca de Dios era la santidad, que quiere decir que Dios es totalmente diferente a nosotros. En ningún sentido se puede decir que Dios comparte nuestra experiencia humana. Dios es, de hecho, incapaz de compartirla precisamente porque es Dios. Como Dios no puede estar influido por lo que nos ocurre a nosotros. Por eso es que ellos pensaban que era diferente, porque entonces dejaría de ser Dios. Y aquí está el milagro. Ahora, esto era más claro para los griegos. Los estoicos, los pensadores griegos más elevados de la época, decían que el principal atributo de Dios era la apatía, que viene siendo la apatía que nosotros conocemos, por lo que entendían una incapacidad esencial para sentir nada en absoluto. Lo razonaban diciendo que si una persona puede sentir dolor o alegría por algo, eso quiere decir que tal cosa puede influir en ella y por tanto, por lo menos en esa ocasión, es superior a ella. Interesante. Nada ni nadie debe poder afectar a Dios, porque esto querría decir que es superior a Él, pero Dios está más allá de todo sentimiento. Entonces, hermano del Valle, ¿cómo me está diciendo que me puedo acercar a Él y Él va a sentir lo mío? Bueno, estamos hablando del sumo sacerdote, quien es Jesús. Por eso tuvo que tomar forma de hombre para poder hacer todo lo que el hombre puede hacer. Ahí hubo una breve separación de algún tiempo de Dios y Jesús, pero es una sola persona. La otra escuela griega era la de los epicúreos, que decían que los dioses viven en perfecta felicidad en lo que llaman intermundia, el espacio entre dos mundos o entre los mundos, y ni siquiera sabían que hubiera un mundo con personas que sufrían en él. Mire, los judíos tenían un Dios que era diferente. Los estoicos, dioses que eran insensibles. Los epicúreos, dioses totalmente desconectados.
A esos mundos de pensamiento vino el Evangelio con la idea de un Dios que había sufrido voluntariamente todas las experiencias humanas. Plutarco, uno de los griegos más religiosos, declaraba que era blasfemia implicar a los dioses en los asuntos de este mundo. Por otro lado, el cristianismo describe a Dios no solamente implicado, sino identificado con el sufrimiento del mundo. Nos es imposible darnos cuenta de la revolución que trajo el cristianismo en lo referente a la relación de Dios con la humanidad. Hacía siglos que no se hablaba más que de un Dios inasequible. Y ahora descubrían a un Dios que compartía y asumía el sufrimiento humano. Eso tenía dos consecuencias. Le daba a Dios la cualidad de la misericordia. Es fácil comprender por qué. Porque Dios comprende. Vamos conociendo a Dios, queridos hermanos. Así es que necesitamos estar apegados a la palabra del Señor y a su real y más concreta interpretación. Algunas personas llevan una vida protegida. No están expuestas las tentaciones que les sobrevienen a los que viven una vida que no tienen nada de fácil. Algunas personas tienen una naturaleza que es fácil de controlar. Otras tienen pasiones ardientes que hacen peligrosa la vida. A las personas que han llevado una vida protegida o que no tienen una naturaleza inflamable, les resulta difícil comprender las caídas de otras personas. A quienes no padecen de aquello, les resulta difícil comprenderlo. Por ejemplo, quien no ha consumido alcohol, difícilmente entiende al que está inmerso en el vicio del alcohol. Así es que no logra entenderlo. No logra comprender por qué es tan frágil y tan débil. Y sin embargo, que no tiene el vicio del alcohol, tiene otra tendencia que aquel no tiene. Por eso es que no logramos comprendernos. Así es que a la persona que ha llevado una vida protegida o que no tiene una naturaleza inflamable, como dije, le resulta difícil comprender las caídas de las otras personas. Le resultan inexplicables y no puede evitar el condenar lo que no puede comprender. Por eso somos así, condenatorios, porque no logramos comprender la situación de otro. No somos empáticos, somos apáticos. Pero Dios sí puede comprender. Buena noticia para usted y para mí. Conocerlo todo es perdonarlo todo. Ese es nuestro Dios. De nadie puede decirse tan verdaderamente como de Él, como de Dios. John Foster cuenta en uno de sus libros que cuando llegó a su casa de Escocia cierto día de los años 30, se encontró a su hija llorando, lágrima viva, ante el aparato de radio. Le preguntó por qué lloraba y ella le contestó que se había dicho en las noticias que los tanques japoneses habían entrado en Cantón, China, aquel día. Para la mayor parte de los británicos, aquella noticia no pasaría de ser triste solo hasta cierto punto. Los políticos tal vez la escucharon como una advertencia de peligros que acechaban, pero a muchas otras personas aquello ni les iba ni les venía, como a usted y a mí, que a veces somos apáticos al dolor ajeno. Pero ¿por qué estaba llorando tanto la hija de John Foster? Porque ella había nacido en Cantón y aquel nombre le traía a la memoria el hogar, la escuela y los amigos de su infancia. Para muchos era un lugar lejano y desconocido, pero ella había vivido allí. En eso estaba la diferencia. Traía a su memoria a las personas y los lugares que había conocido. Y no hay ninguna experiencia humana de la que Dios no pueda decir, yo he estado ahí. Cuando tenemos algo muy triste que contar, cuando la vida nos ha calado hasta los huesos con sus lágrimas, no acudimos a un Dios que es incapaz de comprender lo que nos ha sucedido, sino que acudimos a Dios, quien ha estado allí. Por eso Jesús vino a nacer como hombre. Por eso Dios se humanó, para poder sentir lo que tú y yo sentimos, querido. Es el Señor el que logra comprendernos a plenitud. Por eso mismo sí podemos decirlo así, a Dios le resulta tan fácil comprender y ayudar y perdonar. ¿Tú necesitas comprensión, ayuda o perdón? Cristo está a tu lado para poder perdonarte, ayudarte, comprenderte. Esto hace que Dios nos pueda
ayudar y Dios nos ayuda. Él quiere acercarse a nosotros. De hecho, Él está cerca de nosotros, nos rodea ahora mismo. Y dirá usted, entonces, ¿para qué quieres que yo me acerque a Él? Pero es que no estamos hablando de una cercanía literal o solamente material, estamos hablando de una cercanía espiritual. Por eso es que estamos hablando de esto. Él conoce nuestros problemas porque ha pasado por ellos. La persona que mejor te puede aconsejar y ayudar en un viaje es la que lo ha hecho antes que tú. Dios puede ayudar porque Él lo ha experimentado. Jesús es el sumo sacerdote perfecto porque es perfectamente Dios y perfectamente hombre, porque ha vivido nuestra vida para darnos simpatía, misericordia y poder. Él trajo a Dios a los hombres y puede llevar a los hombres a Dios. Este es Jesús acercándose a nosotros. Así es que, hermanos, acerquémonos confiadamente a nuestro Dios, que Él tiene misericordia y tiene piedad. Él sabe que le necesitamos y Él quiere acercarse a usted, a su corazón. Solo abra su corazón, solo acérquese a Él, solo humíllese. Olvídese por un momento de los placeres de este mundo, que yo sé que son una preferencia casi total en la humanidad. Pero recuerde, no vamos a estar aquí siempre. Algún día nos tendremos que ir y hemos de ir a algún lugar. Usted hace planes para vivir a 10 años, 20 años, váyase más allá. ¿Por qué no lo hace? Hace planes para vivir a 1000 años, a 10,000, a una eternidad. Bueno, ahí sí conviene invertir nuestra vida en el Señor. Acerquémonos pues confiadamente al Señor. Gracias porque ha llegado hasta este punto. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su corazón y qué bueno que el día de hoy ha podido compartir con nosotros esta palabra del Señor. Esperamos siempre que el Señor le bendiga y le ayude y le sane si está enfermo, que le salve si usted no ha sido salvo, que lo levante si usted está caído, que lo ayude en sus problemas. Acérquese a Él, querido hermano, amigo, y Él se acercará a usted. Acérquese confiadamente. Vamos a orar para despedirnos en esta hora. Señor, hemos dado un paso hacia ti, Señor, hoy. Hemos escuchado tu palabra y queremos acercarnos cada vez más a ti, Señor. Esta es una maravillosa bondad la que tú tienes con nosotros. Te doy gracias por mis hermanos y amigos que hoy pudieron acompañarnos. Te pido los bendiga, Señor, abundantemente, que llenes sus corazones de confianza, de amor, de esperanza, para que ellos puedan acercarse a ti, Señor. Bendíceles grandemente y permíteles, Señor, continuar adelante y que puedan vencer y ser victoriosos en tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. Amén, queridos hermanos. Dios los bendiga. Tengan un excelente día.